Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y este es nuestro segundo vlog. ¡Empezamos! Como ya os dije, me gustaría seguir una serie un poco de los vlogs, de lo que sería comentar un poco con vosotros este mundillo que para algunos es bastante complejo y la idea sería un poco enfocar para enseñaros la manera en la que funciona, por ejemplo, un sistema domótico, para que entendáis un poco los conceptos básicos para que os podáis montar vuestro propio sistema en muy poquito tiempo. En este vlog no voy a entrar a la parte técnica de cómo se usaría uno u otro, simplemente es un poco comentaros porque, claro, si habéis visto los artículos de la web, de la nuestra, de cualquier otra relacionada con el mundo de la domótica, habréis visto que existen pues diferentes asistentes virtuales. Tenemos a Google Assistant, tenemos a Bixby de los Samsung, tenemos a Alexa, por supuesto, tenemos a Cortana de Microsoft, tenemos a Siri de Apple. Existen más, aunque por ejemplo dentro de Europa, porque por ejemplo Xiaomi dentro de China tiene su propio asistente, pero está de momento dentro del territorio chino nada más y por tanto nosotros aquí no podemos disfrutarlo. Si habéis visto todos estos, pues tendréis la duda de con cuál empezar, si tenéis que elegir por alguno en concreto, ya que aunque la mayoría de los dispositivos que ahora mismo estamos usando suelen funcionar con los dos, sí que es cierto que en algunos casos tenemos pues algunas cosas específicas para Alexa, por ejemplo, o para otra para Google Assistant, y por tanto os entrará la duda de con cuál quedaros. La verdad es que no existe una opción clara de decir este es el que va ganando porque de la noche a la mañana cualquier asistente pega un giro a la manera de funcionar y le gana a su competidor más cercano. Tenemos diferentes asistentes. Tenemos, por ejemplo, el asistente de Google, tenemos a Google Assistant, que es uno de los más extendidos en el número de dispositivos. Tenemos también a Alexa, que pertenece a Amazon. Tenemos a Bixby, que pertenece a Samsung. Tenemos a Siri, que pertenece a Apple. Y tenemos también a Cortana, que pertenece a Microsoft. Estos serían a lo mejor los más representativos, aunque existen más, como digo, y que podríamos elegir en el caso de que se ajustaran a nuestras necesidades, ya sean estos o cualquiera de los otros que existen. Si nos centramos en cuanto a la manera en la que están funcionando, por ejemplo, empezando por un poco por los menos significativos, tenemos a Siri. Siri, a pesar de que está muy extendida por el tema de los productos de Apple, su asistente virtual sí que es cierto que está bastante hace menos ruido que el resto. También porque un poco su modelo de negocio es un poco más exclusivo dentro del ecosistema, además de que Apple en estos momentos no está pasando precisamente por una de sus mejores épocas. Cortana, por ejemplo, de Microsoft, tenemos hace muy poquito las noticias de que Microsoft ya anunció de que no se iba a convertir en un producto para competir contra Google Assistant o, por ejemplo, contra Alexa en el mundo, por ejemplo, de los Smart Speakers, porque no quieren hacer que ese producto sea otro más dentro de ese ecosistema. Lo que quieren es que esté dentro de su sistema operativo y que tenga funcionamiento con estos asistentes para no tener que ser un competidor, sino un aliado en cuanto a esta guerra y poder seguir teniendo mucha actividad, ya que existen muchos equipos con, por ejemplo, Microsoft Windows y por tanto seguiría siendo un producto interesante para Microsoft, pero sin intentar entrar en una guerra que posiblemente ya estaría perdida antes de entrar. Bixby, el asistente de Samsung, que presentó hace no mucho en cuanto a la comparación con Alexa o con Google Assistant, de momento está un poco en desarrollo, todavía está muy verde. Sí que es cierto que lo van a integrar dentro de todos sus televisores y de la mayoría de los productos de Samsung que permitan hacerlo para poder extenderse y tener una cartera de clientes bastante grande. Pero también, al igual que, por ejemplo, Microsoft, ha optado, aunque sí que va a entrar directamente en este mercado porque ya tiene altavoces inteligentes anunciados, sí que va a funcionar con, por ejemplo, Alexa o Google Assistant dentro de sus televisores, eso sí, siendo el asistente principal Bixby, pudiendo usar Alexa o Google Assistant, pero dentro de sus televisores el que manda sería Bixby. Luego, si nos vamos a los dos más significativos, estaríamos con Google Assistant y con Alexa. Si veis las noticias nuestras y la mayoría de las noticias, o por ejemplo todo lo que ocurrió durante el CES, veréis que tanto Google Assistant como Alexa son los que se están llevando prácticamente toda la cuota de mercado, al menos dentro de Europa, porque en Asia son los asistentes de allí los que están funcionando fuerte, pero sí que se están llevando toda la cuota de mercado y son los más interesantes. Si miramos el número de dispositivos que tienen activado lo que serían los asistentes, por ejemplo, Google anunció que su Google Assistant estaría en más de 1.000 millones de dispositivos a finales de este mes y Alexa anunció que está en 100 millones de dispositivos.
Puede parecer que Google es inmensamente mayor que Alexa en cuanto al asistente virtual, pero cabe decir que las cifras, por ejemplo, de Google están bastante engordadas porque entran todos los dispositivos Android, ya que llevan el asistente dentro de su sistema, ya lo llevan y por tanto cuentan como dispositivos que tengan a Google Assistant activado. Alexa, por el contrario, tiene que tener un dispositivo ya sea instalado manualmente, ya tenéis que haber instalado la aplicación Alexa, o bien porque os habéis comprado un altavoz inteligente. Es decir, habría que ver los números reales de lo que serían los altavoces, pero Alexa hasta la fecha, en cuanto a la cuota de altavoces inteligentes, iba por encima de Google. Sí que es cierto que las noticias últimas que habíamos publicado, Google le iba comiendo mucho terreno y Alexa iba para abajo, pero es normal porque han aparecido más asistentes, hay más competencia y es normal que se reparten toda la cuota de mercado entre todos y por tanto Alexa tiene que bajar porque era la que tenía un control casi del 70 al 80%, al menos en Estados Unidos. Si nos centramos en los dos asistentes virtuales principales, que serían Google Assistant y Alexa, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Existen dispositivos que están soportados, que tienen solo el control por medio de uno de los dos asistentes, por lo que es importante que cuando llevéis una idea clara de lo que queréis montar en casa, miréis antes los dispositivos que queréis poner para qué asistente o asistentes funcionan, ya que en la mayoría de los casos llevan a los dos, pero no siempre, y en algunos son exclusivos y por tanto no se mueven de ese sistema. Yo he tenido la posibilidad de probar tanto los altavoces que hemos hecho el análisis en la web, que serían de Alexa, los Amazon Echo, y también pude probar, por ejemplo, el TIC Home Mini, un dispositivo con Google Assistant integrado, y muy pronto ya hemos contactado con Google y nos va a mandar los altavoces, los Google Home, para poder probarlos y hacer un poco pues, la comparación, por ejemplo, con los de Alexa, que sería una comparación justa. No obstante, en cuanto al asistente, sí que tengo que decir que personalmente Alexa me ha gustado más porque la conversación ha sido mucho más fluida. En cuanto a características, sí que es cierto que son muy parecidos, podemos hacer prácticamente lo mismo, a excepción de algunas cosas que pueden estar exclusivamente, algunos skills en concreto que por ejemplo los tiene Alexa, o por ejemplo algunas cosas que puede tener Google Home que no tiene Alexa. Es una guerra donde no vais a tener, es como las consolas de videojuegos, donde no vais a poder tener todos los videojuegos en ninguna, porque ya se encargarán los fabricantes de hacer que algunos juegos sean en exclusiva para una plataforma o lo sean para la otra. De esta manera, la manera en la que podéis elegir el altavoz sería, si tenéis clara la idea de los dispositivos que queréis usar, tendréis que mirar pues, si soportan Google Home, si soportan Alexa, y entonces iros a ese sistema. No obstante, en cuanto al asistente, como ya digo, yo tuve en pruebas Google Home, lo tuve durante un tiempo, funcionaba bien, le hacía uso pues cuando me acordaba, pero cuando probé, por ejemplo, el Echo Dot, que fue el primero que recibí, una vez que lo compré cuando la reserva, la verdad es que el funcionamiento ha sido por completo distinto. Es muy cómodo, muy rápido a la hora de hablar y realmente es como si le estuvieras diciendo a una persona, pues Alexa, pon música, Alexa, pon esto. Lo realiza mucho más sencillo que, por ejemplo, cuando yo usaba el Google Home con el T-Home, en el que yo decía, Google, ok Google, y tardaba un rato en contestar y tenía que decírselo. Algo que puede parecer una tontería, pero a la hora de usarlo no es cómodo. Con Alexa la conversación es mucho más fluida, permite enlazar una pregunta con otra muchas veces, de que te vuelve a preguntar, ¿quieres que haga esto? Le dices que sí. Es algo mucho más sencillo y por lo tanto hace que sea más fluido y lo tienes encima de la mesa, activado, y simplemente pues cuando quieres oír música se lo pides, cuando quieres que suba el volumen, que lo bajes, se lo pides. Todo ese tipo de cosas que también hace Google Home, Google Assistant mejor dicho, lo tenemos, pero no es tan cómodo. En definitiva, tenemos pues las dos opciones ahí en el mercado. Google, por ejemplo, no para de mejorar su Google Assistant. Tenemos en mayo el Google I.O. y por tanto seguramente veremos mejoras, como por ejemplo Google Duplex, que ya fue una de las mejoras del año pasado del Google I.O., en la que el Google Assistant era capaz de llamar a locales reales para poder realizar una reserva, realizar, por ejemplo, un pedir hora para la peluquería. Cosas de ese estilo que nos dejan con la boca abierta. Todavía están pruebas en Estados Unidos, no ha salido oficialmente, veremos lo que tarda. Pero sí que son cosas que llaman mucho la atención y que a la hora de elegir asistente pues nos pueden ayudar para decantarnos por uno o por otro. Alexa, por otro lado, también está mejorando muchísimo su sistema porque estamos en estos momentos en el momento, yo creo, con la batalla más fuerte que podráis encontrar dentro de los asistentes virtuales. Dentro de poco ocurrirá, como ocurrió con Android y con iOS, en el que una vez que ya llegaron a una cifra, ya de ahí mejoraban, pero la mejora es muy poquita. No se obtiene
tantas cosas como ahora mismo, que todavía hay muchas cosas por explorar, muchos caminos, muchos nichos sin haberse explotado que pueden hacer los asistentes y por tanto ahora mismo estamos en un buen momento. Así que, en definitiva, no existe un caballo ganador en cuanto al asistente en sí, lo que es la interacción con el asistente. Personalmente me gusta más Alexa que Google Assistant, pero no deja de ser un buen asistente Google Assistant. Entonces, lo que tendréis que hacer para poder elegir un asistente, si estáis pensando cuál coger, mirad qué dispositivos vais a usar y en el caso de que, por ejemplo, seáis una persona que delega mucho sobre los servicios de Google, tenéis que tener claro que la integración de Google Assistant con Google es mucho mejor, obviamente, que la de Alexa. Por ejemplo, para leer el correo, Alexa lo hace a través de la lectura de los correos, por ejemplo, pero no está tan integrado como puede ser Google Assistant con su propio Gmail. Por otro lado, si sois mucho de comprar a Amazon, Alexa tiene muchas cosas para poder comprobar el estado de tu pedido y lo hace directamente contra Amazon. No lo hace como Google Assistant accediendo al correo que te manda Amazon del tracking. Son ventajas e inconvenientes que tenemos en cada sistema, que no vais a encontrar ninguno que os haga todo lo que necesitáis, pero sí que puede ayudaros, en función de vuestro perfil de usuario, a elegir una cosa u otra. Espero que os haya ayudado, espero que no os haya liado aún más por el tema de no dejar un caballo ganador. Sí que es cierto que os recomiendo que os vayáis o Google Assistant o Alexa, al menos de momento, salvo que salga alguna cosa que pueda arrasar en el mercado, pero son los dos asistentes que quizá van a llevarse la cuota de mercado casi al completo. Así que si os ha gustado el vídeo, darle a like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!